Shalom, sean bendecidos todos ustedes. Bienvenidos a su canal, La Biblia y Experiencias de la Vida. Mi nombre es Claudia Lira y en colaboración en este canal tenemos al apóstol Arturo Magno. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que es de mucha bendición para nosotros y la verdad estamos tan agradecidos con el Eterno por tenerlo aquí. El apóstol Arturo Magno nos hará favor de presentarnos a nuestro invitado especial. Bueno, bendiciones a todos también por las redes sociales. Estoy contento y agradecido con Dios de que nos da la oportunidad de que hoy está con nosotros nuestro apóstol y mi pastor Hugo Álvarez. Y bendiciones, apóstol. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias, es una gran bendición y el poder conocer a la pastora Claudia y la oportunidad que nos da Dios, el Señor, de participar, el poder compartir, sabiendo que todo viene de Él, que Él es el que nos guía. Gracias, pastora, gracias, Arturo. A veces que le diré a Arturo, a veces que lo veo, pues no como un hijo, ¿no? Ahí nos vamos de edad. No tanto. Pero bueno, lo quiero mucho a él. Nos ha ganado en cuanto al amor y es bonito, ¿verdad? Es bonito. Gracias por invitarnos. Ay, pues muchas gracias nuevamente, es una bendición tenerlo aquí. Sabemos que Dios lo usa en gran manera. He visto yo muchos de sus videos que tiene en su canal, luego estoy ahí, escuche y he aprendido muchísimo. La verdad es que han sido de mucha bendición y yo he visto cómo el Eterno lo ha usado en gran manera en el Ministerio de la Liberación, apóstol, y nos gustaría saber cuántos años lleva en el ministerio. Fue un 18 de julio de 1980 que empezamos a servir al Señor. A la fecha son 41 años. Este próximo julio, primero el Eterno, pues ya cumpliremos los 42 años sirviendo al Señor. Muy bien, ya es bastante, ¿verdad? Gracias al Eterno por esos años. Y mi pregunta es, apóstol, ¿qué edad tenía usted cuando decidió entregarle su vida a Cristo? Cuando dijo, bueno, ahora sí, Padre, te sirvo, porque yo estoy segura que muchas veces Dios nos ha hablado, bueno, yo creo que todo el tiempo nos habla, pero a veces no hacemos mucho caso. Entonces, ¿en qué momento, en qué edad usted tenía cuando dijo, bueno, sí, Padre, aquí estoy y dime qué tengo que hacer y entregó su vida a Yeshua? Fue a los 30 años. Obvio, mi padre ya era pastor. Mi mamá me hablaba mucho del Señor. Hubo un cambio muy radical. Nacimos entre los judíos. Yo estuve estudiando hasta la secundaria Albert Einstein. Después de ahí vino un cambio muy brusco de papá. Conoce al Señor, se hace pastor y yo quedé como en un stand-by, como en medio. Y ya sentía yo el deseo de entregarme, pero algo ahí, siempre había algo que le evitaba. Llevé una vida normal como cualquier joven, las inquietudes de todo joven, no más allá de lo normal, por decirlo así, ¿no? No era una persona, ¿cómo le? Mal andar robando, cosas así, ¿no? Pero siempre había algo que no podía acercarme, hasta que un pastor, mi hermano en la carne, Adolfo Álvarez, él ya estaba en el seminario, y le dijeron acerca de un joven que estaba endemoniado, poseído. El testimonio que cuenta él es que al despedir a la iglesia, y ya que se iba a subir a su auto, encontró un papel tirado y lo leyó y decía, joven Francisco, ore por él, está poseído, endemoniado. Lo volvió a doblar y lo tiró, porque dijo, pues quién sabe quién lo dejó ahí, X, ¿no? Y se fue. A los 8 días, igual termina la reunión, va al auto y ve hacia abajo y encuentra otra vez el papelito. El testimonio es como en una semana el papelito lo volvió a encontrar ahí, como se dice,
abajito de la puerta del auto. Entonces, hasta abajo decía, Colonia Iztapalapa, no recuerdo si era Los Ángeles, Iztapalapa, algo así. Yo había tenido experiencias raras desde niño, veía lo que llaman ovnis, muy seguido los veía, muchas veces con testigos, habiendo gentes alrededor y todos los veíamos en distintos lugares durante muchos años. Ya traía yo una inquietud acerca de este fenómeno, porque anteriormente al ver uno que bajó mucho, éramos como 15, de ahí nace en mí un deseo de investigar acerca de este tipo de fenómenos. Como no había mucha información en ese tiempo, estoy hablando de, fue como 5 años después, 1975. Estaba un locutor, Pedro Ferriz, con un programa Un Mundo Nos Vigila, aquí en México. Y él hablaba mucho de esto. En ese programa él presentó una revista, creo, de Argentina, en donde venían investigadores. De alguna manera anoté yo los datos, escribí, no había internet, no había nada de esto. Y logré que me enviaran revistas mensuales. Al estar leyendo una de esas revistas, encontré ahí la narración de un caso de posesión demoníaca. Y mi pregunta era, pues es que cuento todo esto, mi pregunta era si existían las personas poseídas, demoniadas. Y ahí dio un giro mi vida. Ya no me interesaba tanto lo de los ovnis, y ya aquí en México empecé a buscar libros que hablaran de eso, de posesiones. Llegué a contactarme con un hombre, un varón, que decía libros antiguos de satanismo. Cuando yo lo voy a ver, eran libros muy antiguos, grandes, de esos de pasta, como de madera. Ajá. Y y para leerlos costaba mucho trabajo, dolía la cabeza. Yo no entendía bien lo que leía. Él me cobraba, bueno, no recuerdo, pero era una cantidad fuerte, la media hora, el leer yo esos libros. Por la gracia del Eterno, no quedé endemoniado, porque leer ese tipo de libros, sí, ya queda uno, ¿no? Cuando él me dijo, mira, de aquí para acá ya no hay letras, tienes que con un alfiler picarte y dejar caer gotas de sangre, y entonces aparecen las letras. Aunque yo no entendía que era eso como un pacto, aún en ignorancia, no lo hice. Ya me entró temor. No era yo creyente del Señor Yeshua o Jesucristo, como lo entiendan. Y ya dejé de verlo. Entonces, pero me quedé con esa inquietud. Ahora sí que traía una línea y medio de investigación. Fui a algunos centros espiritistas y entraba y veía cómo eran, pero no, como que los veía muy bajito, como que yo quería ver al diablo, ¿no? Y así seguí, tratando de investigar y todo eso. A la par, empecé a sentir una inquietud muy fuerte de ya entregarme al Señor, independientemente no por los demonios, ya sentía, aunque ya conocíamos desde niño lo de la Torah, todo eso, era una sensación diferente de quién es Dios, de realmente conocerlo. Y mi hermano, que ya había recibido al Señor y que estaba ahí en el seminario bautista, cuando sucede esto del papelito, me buscó. Yo trabajaba en una empresa cerca del seminario. Entonces él me dijo, mira, hay esta situación, si tú sientes y me quieres acompañar, dicen que está poseído. No, pues yo dije, sí voy, era lo que yo buscaba. Recuerdo que esa vez quedó de pasar por mí, yo me hinco en la oficina que tenía
y le dije a Dios, si este es el momento que yo esperaba y la manera por medio de una persona endemoniada, te entrego mi vida. Ahí quedó una frase. Pasa por mí. Anduvimos buscando en la colonia, preguntando, porque decía la colonia, pero no decía la calle. De un joven endemoniado, poseído, pues no, nadie sabía. Anduvimos por calles, llegamos a un X calle y nos dijeron, sí, se llama Francisco, vive casi al final de la calle en la esquina. Fuimos, tocamos y abre la puerta a su hermano, el hermano de Francisco. Y dice, usted es un pastor y usted es su hermano. Desde ahí nos impactamos. Y mi hermano, Pastor Adolfo, le dijo, ¿cómo sabes? Dice, es que mi hermano Francisco, que tiene el mal, dijo, no abra la puerta, no la abras, es un pastor y su hermano, y yo no los quiero ver. Aún así, uno todavía como que no cree muy bien. Entramos y él estaba acostado en una litera en la parte de abajo y estaba amarrado de las muñecas a los barrotes y los tobillos a los otros barrotes que daban a los pies. Y cuando nos vio empezó a convulsionarse, estando amarrado, a gruñir y todo eso. Entonces de alguna manera se suelta y se levanta y empieza a caminar. Mi hermano me había dado una Biblia y me dijo, cuando te diga que la lees, la lees. Entonces yo lo veo con los ojos en blanco, caminando muy torpe, sus movimientos muy lentos. Y yo pensé, está drogado. O sea, a pesar de todo lo que ya quería yo, deseaba y lo estoy viendo, como que me costaba trabajo aceptarlo. El hecho es que se acerca a mí y mi hermano me dijo, lee la Biblia, lee la Biblia. Pero empezaron había una ventana grande en la recámara y empezaron a aparecer gatos aventándose a la ventana, a los vidrios, 7, 8 gatos, qué sé yo. Estaba la luz, eran como las 7 de la noche. Y como de película se iba, venía la luz, se movía el foco, todo eso. Entonces ya me empezó a entrar miedo. Llegó un momento en que yo temblaba todo, cabeza, piernas, todo. Y cuando me dijo mi hermano, lee la Biblia, pues no podía porque temblaba, pero aparte la tenía al revés, ¿no? Todo eso. Y recuerdo que él se acercó a mí, entonces yo le ponía la Biblia así como un escudo, como protección. Y estando la Biblia así, él como que la rasguñaba. No me la podía quitar, pero como que la rasguñaba, gruñía. Y yo temblaba todo completamente de pies a cabeza, incontrolable el temblor por el miedo, el temor. Y salió una frase, sálvalo, sánalo y yo te entrego mi vida. Esa frase no razonada, no planeada, la había dicho un día antes, si es el momento de entregarte mi vida, yo te la entrego. Pero aquí la repito, pero ya de otra manera, ya con Francisco enfrente, el demonio dentro de él, con los fenómenos y todo. Pero cuando me sale esa frase, que entendemos que el Espíritu Santo da todo, sentí un calor aquí en la cabeza, fuerte el calor, y empieza a bajar por dentro y por fuera. Pero yo temblaba todo así. Cuando llega al cuello, la cabeza ya no temblaba, pero todo lo demás sí. Y como fue bajando, fue quitando el temblor. El miedo empezaba a irse. Llegó a la cintura y ya no temblaba mi cuerpo de la cintura para arriba, pero sí de la cintura para abajo. Y las piernas igual, seguían temblando. Sigue bajando el calor, llega a la planta de los pies, ya no temblaban mis piernas, y sube de repente, otra vez a la cabeza, y sale una frase, déjalo en el nombre del Señor Jesucristo, y cae, y se empieza a convulsionar, y me dice mi hermano,
¿quién te enseñó a orar así? Le digo, pues nada más se me salió. Ahí fue conversión y llamamiento. Un 18 de junio de 1980. Tenía yo 30 años. Entonces, a partir de ahí, el caso duró 3 meses y medio. Íbamos a orarle diario. Él era hijo de brujos, de abuelos brujos, toda una generación. Era capaz en Oaxaca, de origen de ahí, de Oaxaca, de levantar troncos de árbol en una fuerza muy tremenda. El primer caso fue así, una posesión, y ya el Señor tenía sus planes, pero yo no entendía los antecedentes. No creyente con eso de ovnis, luego me mueve a lo de demonios, y ya ahí me estaba dando señales. Yo no las entendía. Así es como fue mi conversión, fue el llamamiento, y bueno, pues aquí estamos. Qué Apóstol, impactante. Adelante, apóstol. apóstol, hemos visto sus videos, por ejemplo, yo de muy joven, ¿verdad? A los 23 años de edad empecé a ver videos de como León Rugiente, el espíritu del anticristo, satanismo en la música, que en ese tiempo pues no eran DVDs, eran solo unos, sí, no eran discos. Y empecé a ver su trayectoria de su ministerio, lo que es la liberación. Para todos aquellos que los escuchan, apóstol, cada que hay ministraciones o liberaciones que usted hace, ¿hay algunos síntomas o ataques espirituales a la persona? Por ejemplo, en el caso de usted que ha ministrado muchos casos, para que nuestra audiencia escuche sobre todo los que tienen este llamado de lleno a la liberación, porque de hecho todos tenemos autoridad en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo sobre los demonios. Pero me gustaría que en su experiencia nos hablara si hay ataques después de una liberación, si, no sé, enfermedades o en la economía, o no sé, apóstol. Es un hecho que, y aún a la fecha, que seguimos aprendiendo. La naturaleza de estos seres, si algo tienen, es que son vengativos. Y la diversidad de formas en cómo atacan, en algunos casos es descarado, pero normalmente lo hacen más como se dijera por ahí, como los peces, ¿no? Por debajo del agua, la pecera. Y uno no da crédito cuando estamos aprendiendo que pueda ser el espíritu malo que está provocando exactamente eso. En nuestro caso, los ataques eran más dolores del cuerpo, de cabeza, en ese aspecto, pero lo veíamos como un cansancio. Ahí entra un tipo de oración, tipo autoliberación. Son espíritus de opresión que provocan los dolores. No, no logro yo explicarlo tanto así con una claridad de que el espíritu se le meta a la persona y uno lo trae ahí, porque nunca existe una manifestación que el demonio hable a través de uno, pero sí ataca. A la fecha, a veces que tarda uno 1 o 2 semanas. Claro que en 41 años ya el tipo de ministerio ya es más fuerte, más en espíritu, más hasta a veces sale el alma, ¿no? Pero en estos casos, repito, hay que tener mucho cuidado porque hay que tratar de llevar una vida lo mejor posible, evitar enojos, resentimientos, todo lo que puede afectar negativamente a nuestra vida, nuestra vista. No estar viendo películas de agresividad, de crímenes, mucho menos de ocultismo. Cuando la persona va aprendiendo en el ministerio, es obvio el tener una vida de oración lo mejor posible, no se diga de santidad,
pero es importantísimo tener una cobertura. Alguien que sea de oración, que tenga conocimiento de esto y que cuando la persona va a ministrar, tiene uno que ungir a la familia, porque es parte de proteger la retaguardia que está atrás de nosotros, ¿no? El ungir casa, la familia y pedir protección por ellos. Uno se tiene que ungir. Esa cobertura que puede ser un varón o mujer de oración o el mismo pastor que se tenga, ungir a la persona y de preferencia decir voy a estar tal día, tal hora y tener a alguien que esté orando por uno. Pero sí, los ataques sí, son diversos, como dices. Si la persona que se pone a ministrar no toma en cuenta que le pueden atacar, lo pueden tomar débil y sí el efecto va a ser más fuerte. Pero algo importantísimo, platicando contigo, Arturo, que me comentabas acerca del miedo, del temor. Esto a ellos los alimenta. Obvio, con un alimento que da fuerza, les da más fuerza, más potencia. De ahí que de lo primerito que tenemos que tratar de vencer es el miedo para tratar de contrarrestar los ataques lo mejor posible. Muy bien, sí, gracias, doctor. Adelante, pastora. Sí, gracias. Bueno, escuchando sus experiencias, pues sí, así como nos comenta usted cuando fue a ver al endemoniado, que fue cuando Dios le dijo, aquí es donde vas a entregar tu vida a Cristo, pues así que usted sintió ese miedo y ese temor. Yo la verdad no he tenido ninguna experiencia así. Me llama mucho la atención todo ese tipo de temas. El apóstol me ha dado algunos libros y me gusta ver sus videos y de liberación. Todo eso me llama la atención mucho. Pero le digo al apóstol Arturo, pues de lejitos quizás, porque quizás yo ya teniendo un caso ahí de frente, le digo al apóstol, yo le voy a decir, espérame tantito, déjale hablar al apóstol y ahorita continúo, ¿no? De los nervios o el miedo, porque no es lo mismo estar escuchando, estar viendo, allá tenerlo enfrente. Pero yo creo, como usted comenta, al final el Espíritu Santo pues nos va a ir guiando y nos va a ir dando esa fortaleza, si ese es al final nuestro llamado, y ese miedo pues se nos va a ir conforme, yo creo, la práctica, ¿no? Conforme vayamos desarrollando nuestro llamado. Yo no sé, quizás estoy mal, pero yo creo que es por ahí, ¿no? ¿Cómo ve, pastor? Sí. Bueno, con toda la confianza, perdón, con toda la confianza, llámame y yo llamo al apóstol Arturo. Y ahí tenemos a todos para... Le endoso el caso. No, sí, porque sí. Es normal. Ajá. En parte entra un tipo de la vibración, la energía de estos seres, ajá, sea llamado espíritu maligno, demonios, el nombre que tenga. Es normal que nos afecte, uh-huh, que aunque uno no tenga de momento algún miedo muy grande o un temor, se resiente, ¿sí? Hay veces que ya a estas alturas que los vemos. Hay veces que solo se percibe el olor, que es un olor nauseabundo, feo, horrible. Hay veces que los vemos y los solemos, pero hay veces que ni los vemos ni los solemos y solamente se siente ese tipo de escalofrío. Ahora, es normal que los primeros casos sí, a veces llega a dominar un poco el miedo, se siente, costaba trabajo hablar, ¿sí? Contrarrestarlos. Estoy hablando cuando se está administrando a personas con demonios, pero aún cuando ya no se está administrando, es normal el ataque. Para ellos tratar de ablandarnos espiritualmente. Y cuando uno quiere volver a regresar a casa, vaya con temor. Pero hay algo muy bonito porque después de este caso que estuvo mi hermano ayudando, bueno, los dos llevamos el caso y queda libre. Este joven da testimonio este último domingo de los 3 meses y medio en el templo donde estaba mi hermano
yo asistí al testimonio y a partir de ahí dije, bueno, ya quedé convencido, existen estos casos y regreso a lo mío. Yo no fumaba mucho porque años atrás jugué fútbol, entonces me cuidé mucho y me quedé con la costumbre de fumar un cigarro a la semana, entonces no era nada. Pero yo dije, voy a llevar mi vida normal y fumaba y se apagaba el cigarro y encendía otro y se apagaba. Y me decían mis amigos, ¿cómo le haces? Ni yo entendía, pero por presumido, porque tomaba el de ellos y se apagaba. Digo, no, no les puedo decir mi truco. Era el Espíritu Santo el que lo apagaba. Y yo no entendía. Luego, y en el trabajo, de vez en cuando se tomaba la copa, nos íbamos a comer como parte de compañeros de la oficina. Y me empezaba a arder la garganta. Yo no estoy mal. Fue domingo el testimonio, el miércoles voy a ver al doctor del trabajo. Me revisa y dice, no tienes ni una sola irritación, es psicológico, puedes comer picante. Le digo, sí, te arde. No. Dulce de ese penetrante, menta. Le digo, sí, te arde. Le digo, no. Dice, no, pues es que no tienes nada. Estás bien. Jueves empieza a recordar que le dije, te entrego mi vida. Y le empieza a reclamar. Pero yo te lo dije por el joven, no tanto que te entrego mi vida y pues yo quería regresar al fútbol y cosas, peleándome, ¿no? Yo discutiendo ahí, cuestionándolo. Uno no entiende. Viernes y sábado, otro caso. Un caso terrible, ya lo enfrento solo y es el momento que más miedo sentí, porque estaba solo. Cuando yo llego a esa casa, me senté en un sillón, se movía todo, y de repente volteo y va la persona, mujer, tipo electricista, toda despeinada, de bata blanca, y sí, un aspecto terrible, ¿no? Y la verdad, hablando del temor y el miedo, es la ocasión que más me costó dominarlo y enfrentar a este ser. Pero ahí viene lo bonito, que en ese momento empiezo a orar y llega una fortaleza tremenda, muy fuerte, en el segundo caso. Pero yo he escuchado de casos de hermanos que sin estar buscando este ministerio, de alguna manera se encuentran con alguien que tiene demonios y les entra temor, tiemblan igual que yo la primera vez, pero siempre viene el socorro del Señor, quita el miedo y empieza a fortalecer. Y llega un momento en que ya estamos al tú por tú, en el sentido de sin miedo y ya orando con una libertad tremenda. Cuando termina uno de orar, en ocasiones, pues queda ahí la secuela, ¿no? Del estrés. Pero como dices, pastora, poco a poco, y como van avanzando los casos, el temor ya no aparece, ya nos da un control, un dominio propio. Pero esa sensación de las vibraciones que ellos en su naturaleza tienen, que es diferente a nuestra vibración humana y todo, siempre nos afecta, como la nuestra les afecta a ellos. No, pues sí, es un tema muy, muy interesante. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Yo, de hecho, antes, la verdad, confieso que yo veía todo ese tipo de películas de terror y cosas así, pero cuando llegué a las plantas de Yeshua, pues me di cuenta que no estaba fuera de la realidad, ¿no? Que en realidad sí pasaba eso, que no nada más era como ciencia ficción y todo eso, ¿no? Entonces dije, bueno, pues creo que ya no voy a ver nada de esto y aparte el Señor como que te va preparando y todo ese tipo de cosas, pues ya como que ya dejas de verlo, como usted comentaba, uno tiene que empezar a llevar una vida de santidad, porque en algún momento cuando Dios nos mande a la guerra, pues nosotros tenemos que estar cubiertos en muchas áreas de nuestra vida, porque el enemigo precisamente va a ver y buscar esa fisura que podamos tener para podernos atacar. Entonces,
si podemos mantenernos lo mejor que se pueda, eso nos va a ayudar a nosotros y para que, por así que las cosas salgan como tienen que salir. Bueno, no sé, ¿o usted qué opina? En la guerra ya estamos. Bueno, sí. Nos gusta enseñar que cualquier ministerio, evangelismo, enseñanza, predicación, pastor, misionero, en cualquier área, todo lo que hagamos, aunque no le llamemos guerra espiritual, ya estamos enfrentándolos. Todo lo que viene en contra de ellos, así como todo lo que viene en contra nuestra. Es una guerra en la cual la persona no sabe, porque todo lo que hacemos en la luz, en la presencia del Señor, va en contra de ellos. Aunque en nuestra mente yo le hablo a alguien del Señor o a alguien, aunque no sea evangelista, es obvio que hay que hablarles a todos. Ajá. Entonces, en ese momento ya está en contra del mal, de los demonios. Aunque no lo piense, no lo planee, ya está en una guerra, pero no se da cuenta los hermanos que están ministrando, sirviendo, de acuerdo al nuevo ministerio que tenga. Como también es cierto, pastora de las fisuras. Las ratas, por ejemplo, tienen una característica en su cuerpo de que pueden meterse en un agujero o un tipo de rendija, fisura, como dices, entre una puerta o una tabla, y se hacen delgaditas, se hacen flaquitas, y logran cruzar. Así es, estas fisuras espirituales de la persona, la aprovecha la más grande y pareciera que no, pero sí, es como le llaman, puertas que se abren, fisuras, aperturas, porque volvemos a lo mismo. No es necesario que la persona tenga una vida de pecados grandes o algo. El solo hecho de no estar en una vida espiritual adecuada ya es una fisura grande, porque no tiene la potencia, el poder, la fortaleza, no es una fe adecuada. Ya hablando de que va a enfrentar a un demonio que pueda tener una persona, que pueda estar en la casa de alguien y, y esa fisura viene siendo una debilidad, porque por eso es una apertura para ellos y pueden empezar a afectar. Tal vez no se va a meter en la persona hasta adentro, ¿no? Como si hubiera practicado ocultismo, pero es una guerra. Es definitivo que en una guerra hay heridos. En nuestro caso, como creyentes, hemos de creer y pensar y sentir cuando enfrentamos una situación así, que podemos ser afectados, pero no más tampoco de lo normal. Hay una victoria que llega a nuestro Señor Yeshua, que ya estableció su reino y que nosotros tenemos que seguir implantándolo, ¿verdad? Ganándole terreno al malo en este sentido. Y por eso lo que todos los ministerios es como, vamos a decir, el ejército naval, marina, el de caballería, el soldado a nivel terrestre, los de aviación, así son los ministerios, en un mismo fin, una sola dirección. Pero ya como ministerio, entonces ya entra otro tipo de aspectos, de prácticas, de preparación. Mire, adelante, pastor. ¿Y qué consejo le daría a alguien que en realidad Dios tiene un llamado de liberación para ellos? ¿Cómo deben de cuidarse o algunos principios que ellos deben de seguir de la palabra de Dios? Sí, de lo básico principal es la obediencia, la humildad, sumisión, sujeción. Bien, compartimos luego que la verdadera unción es la presencia de Dios en la persona. Una es la santidad. Dos es la humildad y tres la obediencia.
hay quien solo mueve la oración. En la oración está la unción, es cierto. Pero oración sin humildad, sin obediencia, sin santidad, no lleva la luz. Yo le llamo mucho la luz, la unción, la presencia del Eterno. Los demonios cuando ven estas características, o no ven, perdón, tanto las características, sino la persona que tiene esas prácticas lo mejor posible, los demonios a veces se ciegan. Es como cuando dice la Biblia, si te maldicen, bendice, porque la maldición es toda esa fuerza, vibración, energía, presencia oscura de demonios. Entonces la bendición bendice, suelta luz, aquí es oscuridad. Por eso es que dice dicción, hablar, hasta escribir también significa mal hablar en contra de la persona. Pero la maldición lleva odio, rencor y lleva presencia de demonios. Aquí la bendición, bien decir, lleva luz, amor, obvio, otra vez, la santidad, la humildad, la obediencia. Independientemente, en esa vida de oración, que la persona se va cargando de poder, de fuerza. Porque aquí cuenta Arturo, y tú lo sabes, y pastora, que hay diversidad de tipos de oraciones. Pero una cosa es la oración de fortaleza, de fuerza, para adquirir más poder de la palabra. Y en el momento en que uno está orando y ora, el Espíritu Santo, cuando hay una vida con estas prácticas, puede descargar más su poder sobre la persona. Por eso dice Pablo, cuando soy débil, o sea, cuando estoy en una vida de humildad adecuada, debilidad, significa eso, debilidad para el orgullo, todo eso. Entonces soy fuerte y reposa el poder del Espíritu Santo sobre de mí. Pero si estamos a la pregunta, llenos de orgullo, de rencores, de enojos, de shonjara, que significa lengua maligna, chismes, difamaciones, críticas, juicios, todo eso, entonces son estorbos en nuestras vidas. No vamos a tener la fuerza, la capacidad de contrarrestar el mal, porque no tenemos la luz suficiente. Aquí hay un punto bien importante. ¿Qué podemos hacer? Que las esposas, en este caso, bendigan, oren por el siervo, porque la luz de la mujer, por naturaleza espiritual, pues la Biblia dice que son corona de gloria para nosotros, tiene una potencia tremenda, pero claro que debe haber una armonía adecuada, correcta, lo mejor posible, para que esa luz de la mujer pues también sea la adecuada y de ver cura al hombre y le ayude. Por eso es la idoneidad, no solo como matrimonio. Si el varón tiene un ministerio de guerra, la mujer tiene que ser una cobertura especial, porque es ¿cómo se llamarás a tu prójimo como a ti mismo? Para mí el prójimo más cercano va a ser nuestra propia alma. Se entiende que es la presencia del Señor, pero después inmediatamente es la mujer. Ahora, si la persona, el varón, no es casado, sí es bueno que busque una sierva como tú, Claudia, que en el conocimiento, en la vida que lleva en el ministerio, pueda hacer esa cobertura y le ayude. No lo de que esto va a ser un compromiso sentimental, no. Estamos hablando en lo espiritual. Pero la cobertura de la mujer a quienes están en guerra espiritual es fuertísima, porque los demonios tienden a atacar mucho a la mujer, ¿sí? La mujer tiene debilidades más fuertes que nosotros no tenemos y viceversa. Nosotros tenemos unas debilidades más fuertes que la mujer no tiene. Pero del tiempo de Génesis, la serpiente quedó ya ahí enfrascada en una guerra con la mujer.
¿sí? Y cuando la mujer se levanta, le pega mucho a la serpiente, porque supuestamente es la más débil. Ya ven que empezó por Eva, el ataque. Adán, por ahí hay un comentario que dice, estaba dormido, ¿no? Y Eva aún sabiendo que es debilidad por la falta de el apoyo del hombre. Ahí ya hablamos al revés. Pero la mujer, en ese enfrentamiento con la serpiente, pierde esa primer batalla, no la guerra, como quien dice la batalla. Y de esta Eva nacen las dos generaciones, bien y mal, Caín y Abel. Entonces, la herencia de los nacimientos de ambos, ahí ya se voltea todo cuando pierde Eva, pero en Abel gana. Aun cuando le es quitada la vida a Abel y que Caín por envidia, por lo de la ofrenda y todo, él queda bajo maldición. Y la generación de Adán, de ahí en adelante, que muere Abel, y el hijo que le sigue es el de la luz, es el que empieza a generarse, ¿verdad? Esa descendencia de bien y de luz en nosotros. Pero somos nosotros quienes escogemos cómo vivir. El bien y el mal existen, no todo, no vas a encontrar todo mal en alguien, ni todo bien, nadie va a ser perfecto. Pero en base a cómo vivamos con el espíritu de Caín o con el espíritu de Abel, con que murió, dejó toda esa bendición de saber ofrendar su vida en algo. Santidad, obediencia, la humildad. Esas fueron las características de la lucesota de Abel. Y luego en otra generación de hijo que le nació. Estoy tratando de traerlo a la memoria. Y nacen las dos generaciones. Y siguen ahí. Y siguen ahí las dos generaciones dándose y manifestándose hasta la fecha. Se sigue dando eso. Ahora, el creyente como tal, el solo hecho de aceptar al Señor Yahshua en su corazón, ya empieza a entender lo que es una prueba. Empieza a conocer por medio de predicaciones, todo eso, lo que es un ataque. Y esto es importante. Saber discernir y distinguir lo que es del cuerpo, lo que es de la mente, lo que son espíritus malos. Y estar prevenido para tratar de, cuando venga el ataque, dice la Biblia, estar firmes en el día malo. El día malo es cuando viene el ataque fuerte. Pero si estamos prevenidos, pues menos daño nos va a hacer. Perdón, a veces me extiendo. No, está bien, está mejor para nosotros. Es de mucha bendición. Adelante, pastora. Pues es que sí es muy, como usted comenta, es muy importante, definitivamente es nuestra decisión si nosotros nos inclinamos al bien o nos inclinamos al mal. O sea, eso depende de nosotros. Pero también como usted comenta, cuando uno entrega la vida a Cristo, bueno, yo no sé, esa es mi experiencia, cuando yo entregué mi vida a Cristo, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Empezó así como que yo ya quería hacer algo, se escucha mal, pero dicen, uno ya no peca a gusto. De verdad, empezaba uno como que, como usted comenta, que le dijo al Eterno, pues sabes que yo te entrego mi vida, y a lo mejor usted no estaba tan consciente de eso, pero el Eterno sí. Entonces ahí el Eterno nos agarra y dice, bueno, pues ya estás aquí, entonces ya empieza como que a decirnos el Espíritu Santo, por ahí no es, y tú ya dices, ay, no, ¿verdad? Ya la conciencia, nuestra conciencia ya empieza a ser activada en las cosas del Eterno y ya empezamos a corregir ciertas cosas que nosotros hacíamos antes y que antes que probablemente no sabíamos si estaban mal, simple y sencillamente las hacíamos, no con esa conciencia. Entonces ya cuando uno entrega su vida a Cristo, ya están esos focos rojos donde dicen, no, pues, ¿sabes qué? Que no, tienes que corregir, tienes que cambiar. Y yo a veces les comento en las enseñanzas que el Eterno está en todos lados, pero a veces yo lo siento aquí tan cerquitas como viéndome y diciendo, te estoy viendo, pórtate bien, haz las cosas. Yo lo siento así, yo nada más digo, sí, ya. Y cuando quiero equivocarme o cometo algún error, así siento que el Espíritu Santo me dice, aquí. Y yo digo,
Entonces me quedo así parada en seco a veces y digo, ay, no, sí es cierto, aquí cometí un error, ¿sabes qué, Padre? Perdóname, y si en algún momento yo dije algo malo a alguien, no sé, a un familiar que estaba enojada o algo, el Espíritu me dice, sí, bueno, pues ahora vas y pides perdón, y ahí voy, yo digo, ay, no, sí es cierto. Entonces tu vida cambia completamente y el Eterno está ahí, el Espíritu Santo te está guiando, te está corrigiendo, te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que llevar una vida así, así. Entonces uno ya cambia su manera de vivir, como usted comenta, en obediencia, en santidad. Tenemos errores, yo creo que tenemos muchos, pero tenemos un Padre que es tan bueno con nosotros. Yo siempre le he dicho, ay Padre, tú eres bien bueno, misericordioso cuando yo no lo merezco, esa es la verdad. Pero tú me das la oportunidad cada día de corregir esos errores. Entonces, la verdad es que yo estoy tan agradecida con Dios por haber tenido misericordia. Si me vente para acá, aquí tienes que hacer esto. Entonces, al apóstol también, Arturo, porque pues él ha sido mi guía espiritual, el que está ahí, sabe qué hermana esto y el otro. Y a usted con estos videos que yo veo, que digo, ay, mira, esto también lo escuché del apóstol Hugo. Y luego, ¿verdad, apóstol Arturo? Platicamos y le digo, escuché un video con el apóstol Hugo esto y esto. Y ya el apóstol pues me da luz y me enseña y la verdad es que es un placer tenerlos a ambos en mi vida. Así que adelante, apóstol. No, pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar hablando sobre todo para que todos aquellos que nos escuchen sean bendecidos, sobre todo con la sabiduría que Dios le ha dado al apóstol Hugo. A mí me ha bendecido mucho a través de su ministerio como persona. Es un gran hombre y damos gracias a Dios porque todavía hasta ahorita que estamos platicando con él de sus experiencias, nos está bendiciendo. Gracias, apóstol, y bendiciones. No, gracias a ustedes. Hay algo muy como uniendo los atributos de Dios en nuestra vida, los dones, la capacidad. Cuando hablábamos de que la verdadera unción es santidad, humildad, obediencia, entra obvio la oración. Para mí la oración y la fe, oración, estamos muy acostumbrados a pedir y eso es bíblico. Hay oración de adoración, de intercesión, de guerra espiritual, de sanidad física, para sanidad del alma. Pero la oración debe llevar el atributo, elemento llamado fe, el tipo de oración que sea. La oración es necesaria en todo. Al enseñar, sin fe es imposible agradar al Señor en todas las áreas de nuestra vida y en todos los ministerios. Entonces, básicamente la fe es para estar primero en comunión con el Señor. El pensamiento es voy a pedir válido. Y la fe usada en cualquier área de nuestras vidas, de acuerdo a la Biblia, es válida. Pero básicamente es para estar en relación con Él por medio de la oración. ¿Sí? Ahora, en lo que recibimos, y esto cada quien puede tener sus propias experiencias, todas respetables. El Señor no le va a dar la revelación de algo a alguien en lo particular y solamente a Él. No, en una diversidad de hermanos, Él reparte. Un ejemplo, a nosotros nos dio el grito de guerra en Rusia. Y predicando acerca de los muros de Jericó. Y en esa ocasión hubo sanidades, liberaciones, bendiciones muy bonitas. Pasa el tiempo y estando en El Salvador, me dijeron de una iglesia de 3,000 personas, voy yo ahí a un culto a alimentarme, a recibir. Y dice el pastor, yo recibí un grito de guerra hace como un mes y no lo había practicado, siento que lo vamos a hacer y lo suelta. A mí me lo dio en Rusia, a este hermano se lo dio en El Salvador y a otros muchos, no sé en cuántos lugares, en qué tiempo, claro, mucho antes y las fechas es imposible, como es imposible saber. Con esto quiero decir que el Señor nos da a todos y no solamente uno particular, a uno. Él reparte en diversidad de dones y ministerios
como dice ahí en Corintios. Entonces, cuando vamos uniendo, o más bien cuando unimos la santidad, la humildad, la obediencia, la oración, la fe, encontramos que están así, dentro de un círculo que se llama amor. Y las ramas del amor, misericordia, compasión, ahí viene benignidad, bondad, porque el amor trae todo esto. Y es donde se hace un complemento y el amor echa fuera el temor. Y va incrementándose en nosotros un espíritu de poder, amor, dominio propio, básico para preparación y enfrentar los demonios, los espíritus malos. Y por ahí también el aclarar algo. El Ministerio de Liberación o Guerra Espiritual, que repito, muchos están ahí y no se dan cuenta. Y aunque no se den cuenta en el ministerio que tienen, ya están dando victorias para la gloria del Señor, para el Señor, y derrotando al mal. Pero que quede claro, no es el ministerio mejor, más poderoso, más fuerte, el ministerio de los increíbles, de los imposibles. No es un ministerio más, porque es por llamamientos, ¿sí? Y yo hay veces que en algunos congresos nos han dicho, y con el ministerio más fuerte de todos, y tengo que aclararlo, porque todos los ministerios, repito, son para, uno, conversión de las personas, dos, edificación de los creyentes, y, perdón, primero la gloria a Dios, conversión de las personas que no le conocen, edificación de los creyentes, obvio, la derrota a los demonios, ¿sí? Pero en medio de todo esto, para mí, el ministerio, llamamiento, ministerio de más poder es el evangelismo. Porque aquí, para que una persona se convierta, es un proceso en la liberación. Igual, se van en un día, una semana, un mes, 3 meses. Hemos tenido casos tan fuertes de 6 meses X. El de César Nestalí, muy conocido, con 3 años y medio. De otro joven, David, que ya partió de la presencia del Señor, fueron como 6 meses. Llegó a ser sacerdote satánico. Y hemos tenido otros casos así, de 8 meses, un año. Varía el tiempo, cuenta mucho la fe de la persona. Pero un evangelista, en 10 minutos que le hable a alguien, ya la otra persona está con el Señor. Ese es un ministerio que no es superior al de liberación ni el de liberación a este. Por el tipo de ministerio, más rápido se entregan al Señor. Y es parte de lo que nosotros debemos entender. El que enseña, el que dirige, el que canta, decíamos, puede ser misionero, puede ser pastor, maestro, X, no es ni menor, ni de menor importancia tampoco. No, todos son para la gloria de Dios, conversión de los incrédulos, edificación de la iglesia. Y todos los ministerios tienen una habilidad, tienen una capacidad y tienen y generan una operación. Ahí en la operación es donde entra todo esto que hablamos, de santidad, de unidad, de obediencia, de oración, de fe, del amor con todas sus ramas, con una preparación adecuada. Entre más busquemos vivir esta parte de nuestras vidas, y algo importante, el fruto del Espíritu Santo no va a hacernos invencibles. Vamos a tener ataques, somos humanos, repito, en lo que comentaba antes el pastor de la pregunta, sí llega a entrar algunas veces desánimo, sí llega a entrar algunas veces incapacidad cuando no salen tan pronto, y son factores normales. ¿Qué dijo el profeta del fuego, del poder, del viento, del terremoto? Mejor quítame la vida. Elías, decir eso, bueno, ¿qué dijo Santiago? Que todos tenemos este tipo de situaciones
como Elías. Y Santiago está miles de años después. Elías era hombre. Hay que entender que no somos invencibles, pero que sí tenemos el poder para vencer a los espíritus malos. Ni darle más valor a los espíritus malos del que tienen, ni tampoco minimizarlos, ¿no? Verlos como que están ahí sin nada de poder. Pero finalmente, si el Señor nos mete en cualquier tipo de ministerio que tengamos y tratamos de cumplirlo lo mejor posible, nos va a respaldar, y vamos a ser parte de, vamos a ser testigos de, y vamos a gozarnos de que nos usen en que sea, sin buscar ser mejor que otros o que nadie. Pues entra ahí la humildad para vencer el ego y servirle como nos quiera usar. Y algo muy importante, reconocer que no podemos hacer nada si no es con Él. No. Y es la única manera de poder ser lo mejor para el Señor. Gracias. Ay, apóstol, pues muchísimas gracias por todas esas experiencias que comparte con nosotros, porque son de mucha ayuda para nuestros ministerios, porque de algún modo el escuchar sus experiencias a nosotros, se podría decir que de algún modo nos facilita alguna situación, porque escuchamos esos consejos y no, pues es que el apóstol le hizo así y hacía esto, hacía aquello, y nosotros lo llevamos a cabo, entonces nos evitamos a lo mejor más trabajo o quizás cometer errores, sino ya tenemos como que esa sabiduría que viene de parte del Eterno definitivamente para nosotros llevar a cabo en nuestro ministerio, pues sean mejores los resultados. Entonces las experiencias que cuentan, la verdad es que es de mucha bendición para todos nosotros y pues para los que nos van a escuchar. Entonces pues le agradecemos muchísimo, apóstol Hugo, por estar aquí compartiendo. De verdad que es una bendición tener un siervo de Dios como usted. Yo estaba nerviosa y a la vez muy emocionada porque decía, ay, va a venir el apóstol Hugo, y yo le digo, escuchaba sus videos y saber que aquí lo tenemos en nuestro canal es de mucha bendición. Así que el Eterno siga bendiciendo su vida, le siga dando esta sabiduría para seguir extendiendo el reino. Muchas gracias, apóstol Hugo. No, pues las gracias son de parte mía y agradecerte, Claudia, pastora, que me hayas permitido el estar contigo, compartir y en el conocimiento y todo del apóstol Arturo, ¿no? Que nos ha presentado, y igual esperemos que no sea la primera, ¿verdad? Y seguimos llevando la bendición cada que se pueda. Sí, muchas gracias. Adelante, apóstol Arturo. Muchas gracias al apóstol y gracias, hermana. Esperemos que todos aquellos que nos vayan a ver en las redes sociales sean bendecidos, los ministros, sobre todo algunos de nosotros que hemos pasado por algunas experiencias de liberación. Yo creo que hemos acudido a estar escuchando a alguien que ha tenido experiencia antes que nosotros, y con sus experiencias nos han dado ayuda y motivación para seguir adelante. Gracias. Pues solo una despedida, un saludo a Leonardo. Ay, muchas gracias. Un abrazo, Leonardo, ahí cuando escuches, veas esto, si queda grabado. Sí, ¿verdad? Es un canal. Sí. Y decirte que aunque no te conocemos físicamente, ya llegará el día. Ahí le invitaremos una hamburguesa, un heladito. Muchas gracias. Un abrazo, Leonardo. Muchas gracias. Dios les bendice. Muchas gracias. Espero vernos muy pronto en nuestro siguiente mensaje. Que Dios les bendiga. Shalom. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bye. Bye.